Hyun-Woo Park se quedó mirando su computadora. Pantalla con ojos cansados. Eran las 3. La mañana en la Tierra Unida. Centro de Comunicaciones en Seúl. El Gran. La habitación estaba llena de actividad silenciosa mientras decenas de trabajadores monitorearon las señales de espacio profundo. La mayoría de las noches no pasaba nada. Esta noche, me sentí diferente. La señal llegó. A las 3:17 de la mañana cortando lo habitual. Estática como un cuchillo atravesando papel. Yang-Woo se sentó derecho, su taza de café. Olvidado. La transmisión era fuerte. Claro. Y definitivamente no humano. Él tenía. He estado haciendo este trabajo durante 12 años y nunca había visto nada igual. Tan joven. Ven aquí, le gritó a su colega al otro lado de la habitación. Tienes que. Mira esto. Así que el joven Kim se apartó. Su escritorio y se acercó. Sus pasos. Resonando en el espacio silencioso. Ella era el mejor experto en idiomas que tenían, capaz de decodificar señales de antiguos satélites terrestres. En minutos. Pero esto era algo más. Completamente. ¿Qué estoy mirando? Ella preguntó, inclinándose sobre Hyun-Woo. Hombro. Creo que es una transmisión. Múltiples canales, diferentes idiomas. Pero ninguno de ellos es un idioma humano. Así que, los ojos de Young se abrieron de par en par. Sacó una silla y comenzó a trabajar por su cuenta. Computadora, conectándose a Yang-Woo's señal. Sus dedos volaron a través del teclado mientras manejaba la transmisión. A través de todos los programas de análisis que tenían. Esto es increíble, susurró. Hay al menos 15 diferentes patrones de lenguaje aquí. La complejidad está más allá de todo lo que hayamos encontrado hasta ahora. Esto no es un ruido aleatorio ni algo natural. Fenómeno. Alguien está transmitiendo esto. A propósito. Al otro lado de la habitación, Dongman Lee levantó la vista de su puesto de seguridad. Él era responsable de lo militar. Inteligencia, siempre vigilando. Amenazas a la Tierra. Algo en el sur. La voz de Yang le hizo prestar atención. ¿Estás diciendo que esto proviene de extraterrestres? Don preguntó, acercándose para unirse a ellos. No sé qué más podría ser. Yang-Woo respondió, la señal está llegando. Desde fuera de nuestro sistema solar, camino afuera, y se transmite con más poder que cualquier cosa que los humanos tengan jamás construido. So-Young trabajó durante 3 horas. Recto, apenas parando para beber agua. Poco a poco, comenzaron a surgir patrones de la transmisión extraterrestre. Los programas encontraron elementos comunes entre los diferentes idiomas, construyendo una comprensión básica del mensaje. Yo creo que tengo algo, dijo ella. Por fin. No es perfecto, pero puedo descifrar algo del significado. Ella puso el texto traducido en la pantalla principal, para que todos lo vieran. Las palabras hicieron que la habitación queda en silencio. Atención, civilizados. Especies de la galaxia. La galáctica. El Consejo de Mundos Civilizados ha hecho una decisión respecto a la especie conocida como humanos del tercer planeta del Sistema Estelar Amarillo. Después de un estudio cuidadoso y la observación, hemos determinado que esta especie representa una amenaza importante a la paz y estabilidad galáctica. Los hombres sintieron que se les helaba la sangre. Mantener. Leyendo, dijo en voz baja. Tan joven. Continuó traduciendo. El ser humano. La especie muestra una agresión excesiva. Comportamiento impredecible y peligroso. Tendencia hacia la violencia. Han sido clasificada como especie salvaje de nivel 9. De conformidad con la resolución 4.47 del Consejo. Con efecto inmediato, la contención. Se promulgarán protocolos. ¿Qué significa? Eso significa, preguntó Yang-Woo. Contención.
¿Protocolos? Entonces, las manos de Young temblaron. Un poco mientras trabajaba más en el mensaje. Significa que van a atraparnos. Mira la siguiente parte. La especie humana quedará confinada a su sistema de parto que utiliza barreras energéticas. No. Se permitirá la salida de embarcaciones humanas. Su sistema solar. Esta contención permanecerá en su lugar hasta que la especie evoluciona más allá de su naturaleza salvaje. Plazo estimado, indefinido. Los tres se quedaron mirando la pantalla. En shock. Don-min fue el primero en recuperarse. Tomó su teléfono y empezó a hacer llamadas. Ji, te necesito. Estamos aquí ahora, dijo por teléfono. Nosotros. Tienes una situación de código negro. Extraterrestre. Contacto y no son buenas noticias. Choui llegó 30 minutos después, todavía en pijama, pero completamente alerta. ¿Cómo? Directora de Asuntos Galácticos, ella tenía entrenada para este momento toda su vida. Carrera. Ella nunca lo había imaginado. Sería así. Muéstrame. Todo, dijo. Así que Young caminó. Ella a través de la traducción. El rostro de Ji se volvió más serio con cada línea. Cuando, después de que Young terminó, Ji se quedó en silencio por un momento. Largo momento. Hemos detectado alguna. ¿Existe evidencia física de estas barreras? Le preguntó a Don-min. He estado comprobando. Nuestros sensores del espacio profundo, respondió, sacando nuevas exhibiciones. Hay algo ahí fuera. Objetos grandes. Definitivamente artificial, estando posicionado en el borde de nuestro sistema solar. Ellos. No estábamos allí ayer, estudió Ji. Los datos del sensor. Se encontraron estructuras masivas que aparecen cerca de la órbita de Plutón. Cada uno del tamaño de una luna pequeña. Lo que sea. La tecnología que los estaba creando estaba lejos. Más allá del entendimiento humano. ¿Cuántos? ¿Las especies extraterrestres son parte de este consejo? Ji preguntó. Por lo que sé. Cientos, respondió Young. Tal vez. Miles. La transmisión menciona a todos. Mundos civilizados como si estuviera hablando con la mayor parte de la galaxia. Y han estado observándonos. Eso parece. El mensaje menciona un estudio cuidadoso y observación. Saben de nuestras guerras, nuestras armas, todo. Ji caminó hacia la ventana y miré las estrellas. Allá afuera, habían existido civilizaciones extraterrestres. Observando a la humanidad quién sabe cómo. Largo. Habían juzgado a los humanos y encontraron. Ellos queriendo. Ahora planean enjaular la humanidad como animales peligrosos. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo tenemos? Preguntó ella. Dongman revisó sus cálculos, basándose en él. Tasa de construcción de esas barreras. Estructuras, tal vez 2 semanas, 3 a la vez. La mayoría. Una vez que terminen de construir, lo haremos. Estar aislado del resto de la galaxia. Para siempre. El peso de la situación golpeó. Todos a la vez. La humanidad siempre había. Soñaba con alcanzar las estrellas. Conocer otras especies inteligentes. Ahora. Aprendieron que no solo eran aquellos. Especies reales, pero consideraban a los humanos. Demasiado peligroso para permitirle entrar al espacio. Necesitamos contactar al presidente. Él. ONU. Todos. Dijo Ji. El mundo. Necesita saber qué está pasando. ¿Qué haces? ¿Les decimos? Preguntó Yang Wu. Que los extraterrestres piensan que somos demasiado violentos y ellos nos va a encarcelar en nuestro propio sistema solar. Sistema. Les decimos la verdad. Ji respondió. Todo. So-young continuó. Trabajando en la traducción, encontrando más detalles enterrados en la transmisión. Los extraterrestres habían estado estudiando la historia humana, centrándose en guerras y conflictos. Vieron
Las naciones divididas de la Tierra, las armas, la competencia por los recursos. Para ellos, los humanos parecían una especie que traer caos a su pacífica galaxia. Hay más aquí. So-Young dijo. Algo sobre otras especies que eran. Que está ante nosotros. Suena así. Ya ha sucedido antes. Otras especies como nosotros, preguntó Dongman. Especies que, considerado demasiado agresivo o impredecibles, la mayoría de ellos eventualmente evolucionaron más allá de su naturaleza salvaje y se les permitió unirse a la sociedad galáctica. Pero algunos So-Young se detuvieron. Algunos nunca. Cambió y permaneció contenido. Permanentemente. La habitación volvió a quedar en silencio. Fuera de la ventana, las estrellas se veían. Igual que siempre. Pero ahora, todos sabían la verdad. La humanidad era. No están solos en el universo. Y los vecinos ya habían decidido que los humanos eran demasiado peligrosos para ser libres. Al amanecer, se rompió sobre Soul, lo más importante. El mensaje en la historia de la humanidad estaba siendo preparado para ser transmitido a todas las naciones. En la Tierra, pronto, toda la humanidad estaría. Sabían que estaban a punto de ser enjaulados por extraterrestres que temían lo que los humanos pudieran hacer. Convertirse si se le permite alcanzar las estrellas. La noticia se extendió por la Tierra más rápido que cualquier virus. Dentro de las 6 horas posteriores al contacto con el extranjero. Transmisión. Todas las principales cadenas de noticias estaban corriendo la historia. Al mediodía, emergencia. Se estaban celebrando reuniones en todas las capitales. Ciudad en el planeta. Tai Haiun se encontraba en el centro de comando de emergencia debajo. Ginebra, mirando las pantallas que mostraban la reacción del mundo. Se habían producido disturbios en algunas ciudades. En otros, la gente estaba parada en las calles, mirando al cielo. El ejército supremo. El comandante había lidiado con muchas crisis. Pero nada como esto. ¿Cuáles son nuestros opciones? Preguntó el presidente de la Federación Europea, su voz tensa. Con estrés. Honestamente, no tenemos muchos, respondió Taon. Nuestros más. Las armas avanzadas son primitivas en comparación a lo que estos extraterrestres pueden hacer. Son construyendo estructuras del tamaño de ciudades en el borde de nuestro sistema solar en cuestión de días. Entonces, ¿nos rendimos? Preguntó el primer ministro chino. Aceptamos ser enjaulado. Taon miró alrededor de la habitación. Los rostros de los líderes de la Tierra. Vio miedo, confusión e ira. Pero también vio algo más. Desafío. No, dijo. Dijo con firmeza. Luchamos. Mientras tanto, en la división de física avanzada en Suiza, Jung Jian estaba teniendo su propia reunión de crisis. Su equipo de los científicos habían estado estudiando al extraterrestre. Tecnología capturada por sus sensores. Lo que encontraron fue aterrador y inspirador. Los requerimientos energéticos para su sistema de barreras es enorme. Junji explicó a su personal. Pero eso también significa que tienen fuentes de energía que nosotros no podemos. Imagínate, si pudiéramos entender incluso una pequeña parte de su tecnología. Estás hablando de décadas de investigación, dijo uno de sus asistentes. No tenemos décadas, respondió Junji. Tenemos días. Pero quizás eso sea suficiente. Humano. La tecnología siempre ha avanzado más rápido. Cuando estamos desesperados. Ella se volvió hacia él. Pizarra y comencé a escribir. Ecuaciones. Necesitamos pensar diferente. Están usando su tecnología para enjaular nosotros. Pero, ¿qué pasaría si pudiéramos usar ese mismo energía de alguna manera? ¿Y si pudiéramos convertirla? Su prisión en nuestra fuente de energía. ¿A través del sistema solar? Xion Hoang fue
haciendo sus propios planes desesperados. Él, el líder de las flotas mineras coloniales, pasó su carrera moviendo enormes cantidades. Equipo a través del espacio. Ahora estaba usando esa experiencia para algo completamente diferente. Cada barco minero, cada transporte, cada pieza de equipo, les dijo a sus comandantes de flota. Por la radio. Tráelo todo de vuelta a órbita terrestre. Vamos a construir algo que estos extraterrestres nunca han visto. ¿Qué clase de algo?, preguntó el capitán Wong del cinturón de asteroides. ¿Armas? Sango dijo simplemente, vamos a girar nuestros equipos de minería en los más grandes armas que la humanidad jamás haya construido. Sí, si quieren enjaularnos, tendrán que luchar por el derecho a hacerlo. La minería. Las flotas comenzaron a moverse inmediatamente. Barcos, diseñado para romper asteroides, comenzó a dirigirse hacia la Tierra, cargado con equipos que se podrían convertir en armas. Sano sabía que no era mucho contra la tecnología extraterrestre, pero fue mejor que rendirse. En lo humano. Instalación del programa de aumento en Tokio. Mirano estaba activando protocolos que nunca se había usado antes. El secreto. El programa había estado desarrollando formas de mejorar las capacidades humanas durante décadas. Pero la tecnología siempre había sido considerado demasiado peligroso para la vida normal. Uso. Necesitamos voluntarios, significa. Anunció a su equipo. La gente dispuesta. Someterse a una mejora experimental. Procedimientos. La transmisión extraterrestre llamó. Somos salvajes e impredecibles. Quizás sea. Es hora de mostrarles lo salvajes que podemos ser. El primer voluntario fue un joven soldado llamado Wu Jin Nam. Había leído el mensaje extraterrestre y sentía algo. Ardía en su interior que nunca había experimentado antes. No solo ira, sino una rabia tan pura que parecía fuego. ¿Qué? ¿Cuáles son los riesgos?, me preguntó. Nosotros no. Lo sé, admitió. Los procedimientos. Podrían matarte o podrían cambiarte. De maneras que no podemos predecir. Pero sí. Trabaja, serás más fuerte, más rápido y más duradero que cualquier ser humano en la historia. Y podré luchar contra estos extraterrestres. Podrás intentarlo. Wu Jin firmó los papeles sin dudarlo. En cuestión de horas, otros siguieron su ejemplo. Pronto, Mieran tenía más voluntarios que ella. Podrían manejarlo. Todos ellos impulsados por él. La misma rabia ardiente por ser juzgado y enjaulados por extraterrestres que nunca habían conocido. ¿Cómo? Las estructuras extraterrestres continuaron creciendo. En el borde del sistema solar. Algo inesperado estaba sucediendo. Tierra. En lugar de pánico y desesperación. La humanidad se estaba enojando. Realmente. Enojado. Las redes sociales estallaron con mensajes de desafío. Los científicos que nunca trabajaron juntos, comenzaron a compartir. Investigar libremente. Las unidades militares comenzaron. Coordinación a través de las fronteras nacionales. Por primera vez en la historia, la humanidad estaba verdaderamente reunido por un enemigo común. Cometieron un error. Town dijo durante una transmisión mundial. Los extraterrestres estudiaron nuestra historia y vieron las guerras, nuestros conflictos, nuestra competencia. Pensaron que esto nos hacía débiles y salvaje. Pero se les escapó algo importante. Cuando la humanidad se enfrenta a un problema común. Amenaza, cuando alguien intenta enjaularnos o nos controlan, nos convertimos en algo más. Completamente. La transmisión llegó a todos. Rincón de la Tierra. La gente observaba líderes militares hablando con calma, determinación, y sintieron su propia fortalecer. Nos llaman impredecibles, continuó Town. Son, cierto,
Nos llaman agresivos. Son. En eso también tengo razón. Pero hicieron uno. Error crucial en sus cálculos. Supusieron que estos rasgos nos harían fácil de contener. Nunca consideraron que los mismos rasgos que nos hicieron luchar, el uno al otro nos haría absolutamente imparable al luchar contra ellos. En instalaciones subterráneas en todo el planeta, comenzaron nuevos proyectos. Los científicos trabajaron sin dormir, combinando sus conocimientos de maneras que nunca antes habían tenido. Los ingenieros diseñaron armas, utilizando principios que apenas entendían. Soldados entrenados para batallas a diferencia de cualquier cosa en la historia de la humanidad. Los extraterrestres. Había dado a la humanidad 2 semanas antes de la contención sería completa. Ellos. Se esperaba encontrar una especie en pánico, pidiendo clemencia o tratando de negociar. En cambio, encontrarían algo que nunca habían encontrado en su pacífica galaxia. Una especie que se hizo más fuerte cuando se le acorraló, más peligroso cuando se siente amenazado, y absolutamente furioso por estar enjaulado. Joven. Activistas que habían estado protestando. Las políticas gubernamentales de ayer eran ahora voluntariado para el servicio militar. Ejecutivos corporativos que habían sido compitiendo por cuota de mercado ahora estaban compartiendo recursos libremente. Naciones que habían sido enemigos ahora eran aliados, unidos por la rabia ante la arrogancia extranjera. ¿Qué? Terminaron su jaula, dijo Jungian mientras superó su tercer insomnio. Noche. Que piensen que nos tienen atrapados. Están a punto de aprender algo sobre la humanidad que ellos se perdieron en todo su cuidadoso estudio. Nunca conocimos una jaula que no pudiéramos romper. Y nunca nos hemos enfrentado a un enemigo al que fuéramos. Tenía miedo de pelear. La cuenta regresiva había terminado. Comenzado. En 10 días, la contención extraterrestre. El sistema estaría completo y la humanidad estaría separado de las estrellas para siempre. Pero en esos 10 días, algo estaba pasando. Despertar en la especie humana. Algo primitivo y peligroso que han estado durmiendo en sus genes desde los antepasados primero miraron las estrellas y decidieron que pertenecían allí. Los extraterrestres. Quería ver la naturaleza salvaje de la humanidad. Estaban a punto de conseguir su deseo. Habían pasado 6 meses desde que el extraterrestre. La barrera de contención se puso en funcionamiento. El campo de energía rodeaba el sistema solar de la Tierra. Sistema como un muro invisible que bloquea cualquier intento de irse. La humanidad era oficialmente enjaulados, pero estaban lejos de roto. Yun Rayu se paró en el puente de el Inquebrantable, vigilando la barrera. Brillan en el espacio frente a ellos. La nave fue el primer intento de la humanidad de liberándose, construido con tecnología que apenas existía hace un año. Una parte de ella era experimental y peligrosa. Y probablemente imposible. Fase cuántica. La unidad está en línea, informó Aya Jin Lim. Desde la estación de ingeniería. Una joven brillante había pasado los últimos 6 meses creando algo del libro de texto. Dijo que no podía funcionar. Deberíamos poder hacerlo. Deslizarse entre las capas de energía de su barrera. Debería preguntárselo a Yun. Nada. De esto estoy seguro, capitán. Estamos tratando de atravesar la tecnología. Eso es miles de años por delante del nuestro. Utilizando teorías que inventamos la semana pasada. Yun asintió. Todos los humanos en el barco sabían que probablemente iban a morir. Pero también sabían que alguien tenía que inténtalo. Los extraterrestres habían dejado claro que la contención era permanente. Humanidad. Nunca se les permitiría abandonar su sistema solar a menos que hayan evolucionado más allá. Su naturaleza salvaje. Todas las estaciones listas. Jason gritó.
Los soldados mejorados están. Preparado para el abordaje llegó Gu Jin. La voz de Nam por el comunicador. El súper. El soldado había sobrevivido al aumento. Procesar y convertirse en algo nuevo. Más fuerte, más rápido y lleno de rabia. Que parecía brillar más cada día. El escuadrón de Buin se había ofrecido como voluntario para él. La parte más peligrosa de la misión. Sí. Podrían atravesar la barrera. Ellos. Intentaría abordar uno de los extraterrestres. Estaciones de monitoreo. La inteligencia fue. Vale más que escapar en este punto. Iniciando la transición de fase cuántica. ¡Ay! Genin anunció, aquí vamos. Inquebrantable comenzó a vibrar a medida que su motor experimental activado. El barco. Parecía parpadear dentro y fuera de la existencia tal como intentó deslizarse. Los campos de energía de la barrera. Por un momento pareció que podría funcionar. Entonces, la alarma empezó a sonar por todas partes. El barco. La barrera se está adaptando. Ijin gritó por encima del ruido. Aprendiendo de nuestro enfoque y adaptándonos. Para bloquearnos. El barco fue capturado. A mitad de la barrera, sostenida en lugar por fuerzas que podrían haberlo aplastado. Un planeta. Pero en lugar de retirarse, Jun tomó una decisión que definiría la reputación de la humanidad en toda la galaxia. Todo el poder a las armas, ordenó. Si no puedes colarte, te bombardearemos. A través. Capitán, nuestras armas no pueden penetrar su tecnología, sus armas. El oficial protestó. Entonces los haremos. Penetrar. Gu Jin, prepara a tu equipo. Vamos a embestir ese monitoreo. Estación. El inquebrantable se liberó de la barrera, no a través de inteligente tecnología, sino a través de la pura humanidad. Terquedad. El barco se estrelló contra él. Estación de monitoreo extraterrestre como una bala. A través del papel. La colisión debería haber. Destruyó ambos barcos, pero la armadura humana experimental se mantuvo durante mucho tiempo. Suficiente. Gu Jin y sus soldados mejorados. Abordó la estación alienígena a través de la enorme agujero que su barco había creado. Lo que encontraron dentro cambió todo lo que la humanidad creía saber sobre sus captores. Los extraterrestres eran seres altos y gráciles de piel pálida y ojos grandes. Se movían lentamente y hablaban en suaves tonos musicales. Cuando vieron los soldados humanos no se defendieron. Simplemente se quedaron allí, mirándose confundidos y asustados. No son guerreros. Gu Jin informó a la Tierra. Ellos. Ni siquiera entiendo lo que es la violencia. Yang Haibai, trabajando desde la táctica centro de la Tierra, analizó cada pieza de datos que el equipo de abordaje envió de vuelta. Como especialista en IA táctica para el ser humano. Resistencia, ella era responsable de comprender a su enemigo. Lo que el descubrimiento fue impactante. Estos extraterrestres eliminaron su capacidad de agresión. Hace miles de años, informó el Consejo de Emergencia. Ellos genéticamente se modificaron para ser completamente pacíficos. No pueden comprender el conflicto, como lo hacemos nosotros. Eso explica su estrategia de contención, dijo Tai Yan. Jun, no están tratando de derrotarnos en batalla. Están tratando de esperarnos. Esperando que eventualmente nos volvamos pacíficos. Como ellos. Pero los datos extraterrestres capturados reveló algo aún más importante. La barrera de contención no estaba mantenido únicamente con tecnología avanzada. Se requirió una cooperación constante entre cientos de especies alienígenas diferentes, todas trabajando juntos en perfecta armonía. Su debilidad es su fuerza, jóvenes. Explicó. Mantienen la galaxia. Pasa a través de la cooperación absoluta. Pero eso significa que todo su sistema se cae. Aparte.
Si tan solo unas pocas especies se detuvieran, cooperando, el fallido intento de fuga le había costado a la humanidad lo mejor. Barco experimental y reveló que el escape convencional era imposible. Pero también les había dado algo más valiosa: inteligencia sobre sus la verdadera naturaleza del enemigo. Piensan como un mente colmena. Gu Jin informó desde él. Estación capturada. Iniciativa individual. Es ajeno a ellos. Toman decisiones por consenso y no pueden entender cómo tomamos decisiones para rápidamente. De vuelta en la Tierra, esta información desató un nuevo tipo de resistencia. En lugar de intentar abrirse paso a través de fuerza, la humanidad comenzó a desarrollarse estrategias que utilizaron sus captores. Naturaleza pacífica contra ellos. Necesitamos hacerlos sentir incómodos con sus propios acciones, sugirió Jun Jian durante una reunión de estrategia. Han convencido ellos mismos que nos contienen es moral, porque somos peligrosos. Pero ¿qué pasa si los obligaron a vernos como individuos en lugar de una especie salvaje? El plan, lo que surgió, no se parecía a nada en historia militar. En lugar de construir, la humanidad construiría armas más grandes. Mejores historias. Mostrarían la galaxia quienes eran realmente. No como una especies, sino como individuos con sueños, esperanzas y el coraje para luchar por ellos. El programa de aumento de Miano tomó una nueva dirección. En lugar de crear supersoldados, comenzaron a crear humanos que podrían sobrevivir en extraterrestres entornos, hablar idiomas alienígenas y, lo más importante, es hacer que los extraterrestres se sientan emociones que habían olvidado cómo manejar. Experiencia. Vamos a infectar. Ellos, explicó Miran a su equipo. No, con un virus, pero con algo más peligroso, la humanidad misma. Vamos, para recordarles cómo se siente estar vivo. La estación alienígena capturada se convirtió en la primera embajada de la humanidad ante él. Galaxia. Gu Jin y su equipo trabajaron las 24 horas del día, aprendiendo extraterrestre idiomas y costumbres al enviar mensajes más profundos en el espacio. Dijeron, historias de coraje humano, creatividad y la necesidad ardiente de ser libre. Algunos, los extraterrestres, comenzaron a responder. Especies jóvenes, que se había unido recientemente a la galaxia. El Consejo empezó a hacer preguntas sobre la contención. Especies más antiguas que tenían se ha modificado para que la paz comience, recordando cómo solían ser antes de los cambios. La barrera sigue siendo allí, Jun informó desde la captura estación. Pero algo está pasando. Estamos recibiendo mensajes de extraterrestres disidente, especies que están empezando a cuestionar las decisiones del Consejo. 6. Los meses de contención no se habían roto. Humanidad, en cambio, les había dado. Es hora de entender a su enemigo y desarrollar nuevas estrategias. Los extraterrestres tenían. Se esperaba que los humanos se desesperaran y finalmente se rinden. En cambio, encontré una especie que creció más determinado con cada día que pasa. Ellos nos hizo enojar, dijo Taun Yun en su transmisión diaria a la Tierra. Esa fue su primer error. Pero su segundo error era más grande. Nos dieron tiempo para pensar. Y un humano enojado con tiempo para pensar es lo más peligroso del mundo. Universo. La verdadera batalla fue justo. Comienzo. Habían pasado 2 años desde él. La contención comenzó y la humanidad evolucionó en algo que la galaxia tenía. Nunca los vi. Todavía estaban atrapados dentro de su sistema solar, pero estaban. Ya no eran prisioneros. Se habían convertido. Algo mucho más peligroso. Tenían convertirse en profesores. En Houson, agazapado en la bodega de carga de
Una nave de transporte extraterrestre. Su modificación. Cuerpo humano que le permite sobrevivir en la atmósfera alienígena sin traje. El equipo de infiltración en el espacio profundo había aprendido para secuestrar naves extraterrestres utilizando sus propia naturaleza pacífica contra ellos. Recuerda, no somos piratas, dijo Ino. Le susurró a su equipo a través de su comunicador. Sistemas. Somos misioneros. Estamos aquí para difundir el Evangelio de la libertad. La tripulación extraterrestre de la nave de transporte no tenía idea de que llevaban polizones humanos. En su sociedad pacífica, el concepto, el conocimiento de los enemigos ocultos era tan extraño que nunca había desarrollado formas de detectar. Infiltrados. El equipo de Ino se movió a través el barco como fantasmas, copiando datos y plantando dispositivos de comunicación. Pero ellos no estaban robando secretos militares. Estaban robando algo mucho más. Valiosas historias, registros personales, arte, música e historia de las especies. Que había olvidado lo que significaba sentir. Apasionado por cualquier cosa. Objetivo. Adquirido, susurró el miembro del equipo Sujin. Del núcleo de datos de la nave. Estoy copiando sus archivos culturales ahora. Algunos de estos se remonta a miles de años atrás. Desde antes de que fueran pacificados. Ino sonrió sombríamente. Cada pieza de alienígena. La cultura que recuperaron fue como encontrar tesoro enterrado. Mostró estas especies. Lo que solían ser, lo que tenían. Abandonado en nombre de la paz. Poco a poco algunos de ellos empezaron a recuerda. Mientras tanto, en una docena mundos diferentes, Sujin Park fue jugando un juego más complejo. El sabotaje diplomático había durado meses. Aprendiendo a disfrazarse de varias especies extraterrestres. Su misión era asistir reuniones del Consejo Galáctico y preguntar una pregunta que aterrorizó al Consejo. ¿Por qué? ¿Por qué es moral encarcelar aún especies enteras por ser diferentes? Ella se preguntó durante una sesión del Consejo sobre el planeta Serion. ¿Por qué la paz se logra a través de la fuerza es mejor que el caos a través de la libertad? Los delegados extraterrestres se miraron entre sí con confusión. En su sociedad, nunca se hicieron preguntas. Las decisiones del Consejo fueron aceptadas. Sin debate, implementados sin pregunta. Pero las preguntas de Sujin eran difundiéndose a través de su comunicación. Redes, lo que hace que algunas especies piensen. Pensamientos que no habían tenido en siglos. El delegado humano plantea problemas preocupantes. Puntos, admitió un representante de la especie Sepr durante una privada sesión. Quizás deberíamos reconsiderar la moralidad de la contención. Pero fue la guerra psicológica de Kyoung Min Choi que estaba teniendo el mayor impacto. El maestro manipulador había descubierto algo asombroso acerca de la paz. Especies extraterrestres habían olvidado cómo defenderse de las emociones. La música humana se está difundiendo a través de sus redes como un reguero de pólvora. Hombres Kung, reportado a la Tierra desde su móvil centro de mando. No están preparados para el impacto emocional de nuestro arte. Una simple canción sobre la libertad puede causar semanas de crisis existencial en su mentes perfectamente ordenadas. La campaña psicológica fue sutil pero devastador. Películas humanas que muestran coraje frente a probabilidades imposibles. Canciones sobre un amor por el que vale la pena morir. Historias de individuos que se ponen de pie contra la opresión. Cada pieza de humanidad. La cultura era como un virus en el extranjero. Sistemas de información. Están empezando a sienten cosas que han olvidado cómo sentir. Proceso. Kyoung explicó a su equipo. La ira, la pasión, el deseo de reconocimiento individual. Su genética.
Las modificaciones eliminaron su capacidad para estas emociones, pero no las eliminaron. Las vías neuronales. Estamos reactivando partes de su cerebro que han sido inactivo durante milenios. Los efectos fueron: se está extendiendo más rápido de lo que nadie esperaba. En el planeta Novara, unos jóvenes extraterrestres comenzaron a formarse grupos para discutir los derechos humanos. Conceptos como rebelión y personal libertad. En Century Prime, artistas extraterrestres estaban creando obras inspiradas en lo humano. Creatividad. Arte que expresa emociones individuales en lugar de armonía colectiva. Pero lo más. Se estaban produciendo cambios dramáticos en Ireye. Las misiones de sigilo de J. El capitán de la Silent Fury había aprendido a usar a los capturados. Tecnología extraterrestre de formas que sus creadores nunca imaginé, volviéndose pacífico. Buques de exploración en armas de liberación. No estamos destruyendo su barcos, explicó a su tripulación mientras preparado para otra incursión. Estamos liberándolos. Cada alienígena que liberamos de su sociedad perfecta es otra voz que cuestiona el sistema. El silencioso. Fury había perfeccionado el arte de aparecer de la nada, desactivando naves extraterrestres, sin causar víctimas y luego transmitiendo mensajes humanos a la tripulaciones. Estos mensajes no eran amenazas ni demandas, eran invitaciones. Tú no tienes que vivir en una jaula de paz artificial, decía la emisión. Puedes elegir sentir de nuevo. Puedes. Elige pensar por ti mismo. Puedes. Elige ser libre. Algunos extraterrestres lo aceptaron. La invitación. Empezaron a preguntar. Preguntas, desafiar a la autoridad y, lo más peligroso de todo es propagar esas preguntas a otros. En cuestión de meses, sectores enteros de la galaxia fueron experimentando su primer sabor de descendencia en miles de años. El Consejo Galáctico intentó responder, pero se enfrentaron a un problema que nunca antes habían tenido. ¿Cómo se lucha contra un enemigo? ¿Quién gana haciéndote pensar? La sociedad pacífica no tenía defensas contra ideas, no hay forma de detener los conceptos, extendiéndose sin convertirse en opresores que afirmaban no ser. La contaminación humana se está extendiendo, informó el primer ministro del Consejo, representante durante una emergencia. Sesión. Escmaggi cuestionó la contención. 43 otros han reportado incidentes de individuos. Disidencia entre sus poblaciones. Quizás deberíamos negociar con él. Humanos, sugirió un delegado de la Colectivo Armonía. Seguramente podemos alcanzar alguna resolución pacífica. No lo haces. Entiendo, respondió el primer ministro. Representante. Los humanos no quieren resolución pacífica. Quieren ganar. Y están ganando al convertirnos en algo más parecido a ellos. La verdad era, quedando claro para el Consejo, la mayor arma de la humanidad no fue su tecnología o su agresión. Fue su capacidad para inspirar a otros a querer algo más que artificial perfecto. Paz. Hicieron que otras especies recordaran lo que se sentía estar vivo. De vuelta en el sistema solar humano, según informes, llegando desde el otro lado de la galaxia. Especies que habían sido pacíficas durante miles de años estaban empezando a rebelarse contra la autoridad del Consejo. No a través de la violencia, sino a través de la simple acto de pensar por sí mismos. Estamos iniciando un renacimiento galáctico. Taun Yun anunció a la Tierra durante su transmisión diaria. Por primera vez en milenios, las especies extraterrestres se están creando arte, hacer preguntas y soñar con posibilidades más allá de lo que sus líderes. Diles que es aceptable. Pero lo más importante es, se estaba produciendo un importante desarrollo en la barrera de contención en sí.
Extraterrestre. Los equipos de mantenimiento estaban empezando a preguntar. ¿Por qué mantenían a los humanos atrapados? Algunos empezaron a rechazar las órdenes, mientras que otros estaban ayudando activamente a los humanos. Equipos de infiltración. La barrera sigue siendo. Allí informó Jai Sanrayu de la estación de monitoreo capturada. Pero los extraterrestres que lo mantienen ya no están unidos. Están discutiendo entre ellos. Ellos mismos, cuestionando la moralidad de sus acciones. Algunos incluso nos preguntan, para obtener orientación sobre cómo pensar para ellos mismos. 2 años de contención habían. No rompió la humanidad. En cambio, les dio tiempo para romper algo lejos. Más importante aún, la fe de la galaxia en paz artificial. A través de innumerables mundos, las especies extraterrestres estaban despertando a la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, ser peligroso e impredecible era mejor que estar seguro y controlado. La revolución había comenzado y era extendiéndose más rápido que la velocidad de luz. 5 años después de la contención, comenzó el Consejo Galáctico Perfecto. El orden se estaba desmoronando. La barrera alrededor. El sistema solar de la Tierra parpadeó y murió. No porque la humanidad lo hubiera roto, sino porque los extraterrestres que lo mantenían tenían. Dejó de creer en ello. Por Ho Kim se puso de pie. En el nuevo centro de comando de guerra de la Tierra. Viendo cómo los informes de Estado llegan en masa. A través de la galaxia. Mientras la guerra de la Tierra. Mariscal, había pasado años preparándose para este momento en el que la humanidad finalmente ser libre para luchar. Pero la guerra, lo que vino no se parecía a nada que había visto antes. Se espera que se declaren 17 especies. Independencia del Consejo, informó. Su ayuda. Otros 43 están en situación abierta. Rebelión. La respuesta del Consejo a. He estado confundido. ¿Confundido por qué? Bungo preguntó. Están tratando de restablecer el orden. Pero se han olvidado de cómo usar la fuerza. Su paz los mantuvo a salvo por tanto tiempo, que nunca desarrollaron la capacidad de luchar contra la rebelión. A través de la galaxia, la revolución se estaba extendiendo, como fuego a través de la hierba seca. Especies, que había sido pacífico durante miles de los años fueron redescubriendo lo que significaba luchar por algo en lo que creían. Y en el centro de todo estaba humanidad. Ya no está atrapada, sino que lidera la carga hacia un nuevo tipo de galaxia. Orden. Gay Yong-lee comandó la liberación. Flota desde el puente de los humanos. Orgullo. El primer buque de guerra real de la Tierra. Diseñado con tecnología extraterrestre. Pero la flota no estaba compuesta solo por humanos. Naves. Rebeldes alienígenas se habían unido a ella. Causa. Trayendo barcos y armas que combinaron lo mejor de su tecnología con el genio táctico de la humanidad. Todos. Naves. Prepárense para el salto al Serion. Sistema, anunció Gei-yong a su flota mixta de naves humanas y extraterrestres. Los informes de inteligencia indican que el Consejo está reuniendo sus fuerzas leales restantes allí para una última resistencia. La flota que saltó al hiperespacio era un sitio que habrían sido años imposibles. Anteriormente, humanos y extraterrestres trabajando juntos, no en la paz artificial de el Consejo, pero en el caótico. Cooperación de propósito compartido. Eran luchando por el derecho a ser diferente, el derecho a sentir emociones, y el derecho a elegir su propio camino a través de las estrellas. En el centro del Consejo, mundo de Harmony Prime, On Park fue haciendo historia como el primer ser humano, embajador en territorio extranjero hostil. Pero él no estaba allí para negociar, rendirse. Él estaba allí para ofrecerla. Consejo algo que nunca habían hecho. Experimentó una segunda oportunidad. Llamaste. Un salvaje.
dijo Oon a los reunidos. Representantes del Consejo. Dijiste que nosotros eran demasiado peligrosos para permitirles entrar. Tu galaxia pacífica. Pero mira a tu alrededor. Tú ahora. Tu paz se ha ido, destrozada, por las mismas ideas que intentaste contener. Los delegados extraterrestres se desplazaron incómodamente en sus asientos. La sociedad perfecta se estaba derrumbando y ellos no entendía cómo detenerlo. Peor aún, muchos de ellos empezaban a preguntarse si querían detenerlo. ¿Qué haces? ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó el primer ministro. Representante, su voz musical llenó con confusión. Queremos que elijas. On respondió, no como colectivo, no como especie, sino como individuos. Nosotros. Quiero que decidáis por vosotros mismos que este tipo de vida vale la pena vivirla. Fue un concepto tan ajeno al Consejo que muchos delegados ni siquiera pudieron procesarlo. Se había eliminado la elección individual de su sociedad hace tanto tiempo que la idea era intentar comprender un nuevo color. Pero la batalla final fue sucediendo en el espacio sobre Serion Prime, donde Jin Yang comandó el asalto a el último bastión militar del Consejo. La ironía era perfecta. El fin de la humanidad. La victoria no vendría por medio de una superioridad potencia de fuego, pero a través de algo él. Los extraterrestres nunca habían aprendido a contraatacar. Todos. Unidades humanas, recordad vuestro entrenamiento. Hannah transmitió a sus fuerzas. No estamos. Estamos aquí para destruirlos. Estamos aquí para liberarlos. La batalla fue diferente a cualquier otra conflicto en la historia galáctica. Humano. Las fuerzas atacaron con precisión y creatividad, utilizando tácticas que los extraterrestres no podían predecirlo porque tenían. Nunca aprendí a pensar como individuos. Pero lo más importante es que transmiten mensajes a las tripulaciones extraterrestres durante la luchando. No tienes que morir por una consejo que teme vuestra independencia. Los mensajes decían, puedes elegir. Vivid para vosotros mismos. 1 a 1, extraterrestre. Los barcos comenzaron a rendirse. No porque fueron derrotados, pero debido a las tripulaciones habían escuchado el mensaje humano y decidieron que querían ser libres. Batalla que debería haber sido de la humanidad. La mayor victoria militar en cambio se convirtió en una experiencia de conversión masiva. Almirante. La nave insignia extraterrestre está solicitando permiso para unirse a nuestra flota, informó el oficial de comunicaciones de Jin a ellos. Dicen que quieren luchar por el individuo. Libertad. Jin sonrió. Permiso. Concedido. Bienvenidos a la revolución. En cuestión de horas, el último consejo. La fuerza militar se había rendido o cambió de bando. La guerra había terminado. Pero la verdadera victoria apenas comenzaba. En toda la galaxia, las especies extraterrestres fueron experimentar el pensamiento individual para él. Por primera vez en milenios. Fueron escribir poesía, componer música y haciendo la peligrosa pregunta, ¿qué? ¿Cómo quiero que sea mi vida? De vuelta en la Tierra. La celebración se mezcló con la planificación. Para el futuro. La humanidad había ganado su libertad, pero también habían heredado responsabilidad por una galaxia llena de especies aprendiendo a pensar por ellos mismos. Tenemos que tener cuidado, advirtió Tai Hyun-jun durante la victoria. Reunión del Consejo. Queríamos liberarlos de la paz artificial, pero no podemos dejar que ellos caen en un caos artificial tampoco. Necesitan aprender a mantener el equilibrio. Eso no es nuestro trabajo, respondió Bon Hou Kim. Nuestro trabajo era para demostrar que la libertad es posible. Ahora, depende de cada especie decidir qué ver con esa libertad. El orden galáctico que surgió fue desordenado, caótica y hermosa.
especies que han sido idénticos durante miles de años. Comenzaron a desarrollar culturas distintas. De nuevo, el arte floreció en toda la galaxia. A medida que los seres redescubrieron la alegría de expresión individual. Y sí, había conflictos, pero eran honestos. Conflictos entre seres que eligieron su posiciones propias en lugar de seguirlas. Programación colectiva. La humanidad estableció embajadas en un 100 mundos, no para gobernar, sino para enseñar. Ellos compartieron las lecciones que habían aprendido sobre el equilibrio entre la libertad individual y responsabilidad social. Demostraron a otras especies cómo discutir, sin destruirnos unos a otros. ¿Cómo? Competir mientras se coopera, y cómo ser diferente sin dejar de serlo. Amigos, la victoria final llegó 5 años después. Más tarde, cuando la primera generación de extraterrestres, los niños nacidos después de que comenzó la liberación, asistir a escuelas humanas. Estos jóvenes, los seres nunca habían conocido la paz artificial. Nunca experimenté lo colectivo. Programación. Discutieron con sus profesores, cuestionaron la autoridad y soñé sueños imposibles. Míralos, dijo So-Young Kim, quien ahora se desempeña como la embajadora de la educación de la Tierra como ella. Vi una clase llena de jóvenes extraterrestres y humanos trabajando juntos en un proyecto. Están debatiendo si es posible construir una ciudad dentro de una estrella. Hace 6 años, sus padres nunca lo harían. Me hubiera imaginado que algo así valía la pena. Discutiendo. ¿Y ahora?, le preguntó. Asistente, ahora están diseñando sistemas energéticos para que funcione. La transmisión que había conmovido. La ira sin fin de la humanidad había logrado algo que los extraterrestres nunca pretendieron. No solo había liberado a la humanidad de contención, pero había liberado a un entero galaxia de la prisión de lo artificial. Paz. La especie que el Consejo tenía llamado demasiado salvaje para ser confiable había demostrado que el verdadero salvajismo fue obligando a miles de millones de seres a vivir sin derecho a elegir su propio camino. Los niños de la Tierra jugaron con niños extraterrestres bajo la luz de hijos extranjeros. Como artistas humanos, colaboró con seres de todo el mundo, galaxia, y a medida que el cosmos mismo se convirtió un lienzo para los sueños de ninguna especie podría haber imaginado solo la humanidad. La verdadera victoria se hizo evidente. No acababan de ganar su libertad. Habían enseñado el universo como ser libre. La rabia todavía estaba allí, ardiendo brillantemente en la humanidad. Corazones. Pero ahora fue canalizado no hacia la destrucción de sus captores, pero hacia la construcción de algo mejor. Galaxia donde cada ser podría elegir ser salvaje o pacífico, caótico o ordenado, individual o colectivo, pero lo más importante es poder elegir por ellos mismos. La jaula se rompió. La revolución fue completo. Y a través de la galaxia, billones de seres estaban aprendiendo lo que significaba estar verdaderamente vivo.